es el trabajo con funciones, o bueno, más que funciones, métodos. Los métodos en la programación son conceptos bastante interesantes de trabajar y nos ayudan a que estos programas estructurados que son de una longitud bastante amplia, podamos condensarlos en pequeños subprogramas o subrutinas. Esos pequeños subprogramas nos van a facilitar a nosotros la tarea de poder reutilizar el código, ¿cierto? Y poderlo implementar en diferentes clases o reutilizarlo en la misma clase. Existen dos tipos de métodos, procedimientos y funciones. Los procedimientos básicamente son bloques de código que me van a realizar tareas específicas y al final me van a dar un resultado y me van a permitir visualizar o mostrarle el resultado al usuario. Tenemos las funciones. Las funciones, al igual que los procedimientos, pues van a hacer una tarea específica, pero tiene una diferencia muy grande. ¿Cuál es esa diferencia? Que una función me va a devolver el valor que se obtuvo en ese proceso. Ojo, el procedimiento me permite mostrar el resultado. La función me devuelve el valor obtenido a partir de esa operación. Bueno, pero ¿cómo funciona esto dentro del lenguaje? ¿Cómo, cómo se mastica esto? Es muy fácil. Por acá voy a crearme otro proyectico llamado métodos. El paquete que voy a crear se va a llamar métodos. Le voy a finalizar acá. Los métodos se pueden desarrollar de dos maneras, o se pueden llevar a cabo de dos maneras. Se puede declarar dentro de la misma clase o en una clase externa. Por hoy vamos a declararlos dentro de la misma clase. Mañana comenzaremos a trabajar toda esa conceptualización de la programación orientada a objetos, la cual nos va a permitir a nosotros pues entender de una manera mucho más abstracta cómo se trabaja la funcionalidad dentro de una clase. Pero bueno, por ahora nos vamos a enfocar a entender cómo llamar, cómo declarar un método. Los métodos los podemos declarar a nivel de clase y la estructura principal de un método es la siguiente. Voy a colocar acá. Al igual que una variable, los métodos siempre deben tener un modificador de acceso. Ese modificador de acceso me va a permitir definir la accesibilidad que va a tener ese método dentro de mi clase. Esos modos o esos modificadores de acceso pueden ser privados o por ahora públicos. ¿Sí? Son los dos modificadores de acceso. Si yo estoy definiendo un procedimiento, es decir, aquel que no me devuelve ningún valor, siempre lleva la palabra reservada void. A continuación va el identificador de ese procedimiento, de ese método.
El identificador no es nada más que el nombre. Dentro del paréntesis van los argumentos o los parámetros. Y abrimos y cerramos ya. Eso es la declaración de un procedimiento. Ahora, ¿cómo se declara una función? Una función se declara de la misma forma. Lo único es que en lugar de tener un void, vamos a encontrarnos con un tipo de dato que hace referencia al valor que va a retornar. Y al finalizar la estructura, siempre debe haber una palabra reservada que es la return. Y aquí va el valor que voy a retornar. Estas son las dos maneras de nosotros trabajar con procedimientos o con métodos dentro de Java, donde esos métodos son de dos tipos, procedimientos y funciones. La diferencia es que el procedimiento me va a retornar un valor. Una función me va a retornar un valor. El procedimiento no va a retornar valores, pero al final, pues, también me puede retornar una respuesta. No retornar, me va a mostrar una respuesta. Son dos cosas diferentes. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo para aclarar un poco más. Vamos a hacer el ejemplito de el procedimiento. Private viene la palabra reservada void, el identificador, voy a decirle suma. Voy a hacer un procedimiento bastante básico, en el cual voy a sumar dos números. En este momento, ese procedimiento va a recibir dos argumentos. Esos dos argumentos son los valores que necesito que ingresen a él para ser sumados. Ok, entonces abro paréntesis y le digo entero número 1, coma, entero número 2. Dentro de este procedimiento, pues ya puedo aplicar los diferentes elementos. Puedo definir variables. Por ejemplo, yo puedo decir entero suma. Y esto es igual a número 1 más número 2. Y aquí le puedo decir entonces, control C, me pego esto acá, suma. Fíjense que aquí estoy definiendo un procedimiento, no me está retornando ningún valor. Que no me retorne ningún valor no significa que ese procedimiento no sea capaz de entregarme a mí una respuesta del proceso que se está llevando a cabo internamente. En este caso, yo le estoy diciendo que me haga la suma y él me está mostrando el resultado de esa suma. Ahora, ¿cómo hago el llamado de este procedimiento? Hay dos maneras. La primera es creando una instancia de la clase llamada principal. La otra es definiendo el método o el procedimiento o la función como estática. Cuando yo defino una variable, un método como estático, le estoy dando a entender a Java que esa función se puede acceder desde cualquier parte
¿cierto? De mi proyecto sin necesidad de crear una instancia de la clase principal. ¿Cómo lo hago? Simplemente aquí le coloco la palabra static. Ojo, no significa que la función o el método o el procedimiento sea estático. No, no, no. Static es una palabra que me está dando a entender que voy a poder acceder al método suma sin necesidad de crear una instancia de clase, porque el concepto fundamental que tiene Java dentro de la programación orientada a objetos y demás es que para poder acceder a la funcionalidad de las clases, esas clases deben ser instanciadas durante su ejecución. Lo mismo pasa con el JOption Paint. En el JOption Paint yo no necesito crear una instancia de la clase JOption Paint para acceder al message dialog. ¿Por qué? Porque lo más probable es que este método esté como está. Entonces aquí en suma, aquí en el cuerpo principal yo le puedo decir suma y le paso 3,4. Cuando ejecuto esto, me va a imprimir 7. Me va a imprimir 7. ¿Por qué me va a imprimir 7? Pues porque acá está JOption Paint y aquí tenemos el resultado. Fíjense que estoy haciendo uso de un procedimiento. Me está mostrando el valor, sí, pero no me lo está devolviendo al cuerpo principal del programa. A eso se refiere cuando hablamos de devolver un valor. O sea, no me devuelve el valor al programa principal, el procedimiento. La función sí. ¿Cómo sería, cómo sería este mismo caso expresado en funciones? Voy a hacer el ejemplito, pero entonces no voy a hacer la resta, sino voy a hacer, no sé, la multiplicación. Perdón, la suma, voy a hacer la multiplicación. La diferencia es que aquí voy a devolver un entero. Y fíjense que tan pronto coloco el valor, de una vez me marca error. Me dice, es sentencia o expresión error en el return. ¿Por qué? Porque es que tan pronto le coloco un valor a devolver, tengo que especificarle a esa función que voy a devolver un valor. Entonces aquí le voy a colocar return. Esto lo borro, ya no me sirve para nada. Número 1 por número 2. Aquí por buena práctica es mejor encerrarlo dentro de paréntesis. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Voy a darle control acá. Entonces aquí voy a declarar una variable llamada producto. Y aquí le voy a decir qué producto va a contener el valor que me va a devolver multiplicación. Entonces aquí le digo 6 y 3. Y aquí le voy a decir que me imprima producto. Tenemos acá 7 y acá me está imprimiendo el 18. En este momento, esta función me está devolviendo el valor al cuerpo principal. El procedimiento no me devuelve ningún valor al cuerpo principal. Y ya con ese valor en el cuerpo principal, pues yo puedo hacer cualquier otro tipo de operación. A eso se refiere específicamente cuando estoy trabajando con procedimientos y con funciones.
Al igual que se trabajó en Python, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a trabajar en Python con argumentos dinámicos. ¿Sí trabajaron con los argumentos dinámicos en Python o no los alcanzaron a trabajar? Los argumentos dinámicos en Java, al igual que en Python, simplemente nos van a servir para qué? Para nosotros poder enviar parámetros sin estar dependiendo de la cantidad de elementos que va a recibir. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a prevenir muchos errores a futuro. ¿Por qué? Porque es que yo puedo crear parámetros dinámicos o argumentos dinámicos y el programa pues va a ser muy estable y va a tener, bueno, no es tanto por la estabilidad, sino por la confiabilidad al momento de recibir parámetros. ¿Cómo se hace un argumento dinámico? Private, static, entero, sumatoria. En este caso, quiero pasarle n cantidad de valores y que se sumen. Entonces, le tengo que especificar primero qué tipo de datos necesito pasarle. Y le pongo tres puntos suspensivos y le coloco números. Aquí le voy a decir entero, suma igual a cero. Realmente, esta variable en números al final se va a convertir en una lista. Ustedes allá en Python, si lo tuvieron que haber trabajado, vieron que había un argumento que era el asterisco y el doble asterisco. Ese argumento de asterisco significa que estoy pasando argumentos dinámicos. Lo mismo pasa aquí en Java. En Java, este triple punto significa que estoy pasando argumentos dinámicos. Y que este valor, este variable, al final se va a convertir en eso, en algo dinámico. Y ese algo dinámico es en un array unidimensional. Entonces le digo aquí for entero y igual a cero, que números que y sea menor a números punto len y le digo acá y más y le voy a decir que asuma la asigne o le sume lo que contiene suma más números en la posición y aquí le voy a decir retórneme suma. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar con esto? Entonces, a ver, control C. Y le voy a decir acá, sumatoria. Y acá le voy a pasar el 3, 4, 1, 2, 8. Entonces, en teoría me debería mostrar 7, 8, 10. Me debería mostrar el número 18. Acá. Vamos a ponerle coma 20. Vamos a ver qué sucede acá. 7, 18 y me muestra 38. ¿Por qué? Porque él automáticamente me está identificando la cantidad de elementos que le estoy pasando como argumento. Y esto al final, números, se convierte en una lista o en un array unidimensional, también conocido como vector. Entonces, tómense este espacio, regálenme en 2 minuticos, ya vuelvo.
y finalizamos. Codifiquen esto y regálenme 3 minuticos y ya regreso, por favor.
Bueno, chicos, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué dudas tienen? Señor. ¿Cuál? Ah, ok. Bueno, resulta que el private quiere decir que este método solamente se puede acceder desde la clase donde se declaró. Es decir, solamente voy a poderlo abrir o usar dentro de la clase principal. Si yo lo defino como público, este método lo voy a poder acceder desde cualquier otra clase. Es eso. Esa es la diferencia entre un modificador de acceso público y privado. No, como público. Mañana cuando empecemos a ver toda la conceptualización de la programación orientada a objetos, ahí digamos se van a aclarar muchas cosas de accesibilidad y el por qué se define privado y por qué se define público. Ok, bien. Vamos a suspender esto por acá.